Entonces, continuando con la etapa de diseño, nosotros ya habíamos visto pues eh, la importancia de las variables. Sabemos que las variables son entradas, ¿no? Entradas que vamos a recibir desde el usuario. Y también pues necesitamos para almacenar las salidas. Entonces son como cajitas donde vamos a guardar algún valor. Recordemos que las variables tienen un tipo de dato, ¿no? Que me dice qué es lo que voy a guardar en esa variable, un identificador, que es el nombre para poder saber con quién voy a trabajar, y un valor que voy a guardar que va a estar asociado al tipo de dato. Entonces, ya hemos visto que la computadora no reconoce igual al 0, el 0.0, el 0 entre comillas simples y el 0 entre comillas dobles. Recordemos los tipos de datos: entero, real, carácter, lógico y cadena. ¿Ok? Entonces, hoy nos toca ver expresiones. Las expresiones en realidad es algo que nosotros lo hemos visto desde el colegio. Cuando su profesora les decía en primaria, vamos a hacer operaciones combinadas. ¿Ok? Entonces, esto es muy rápido, muy simple de ver. Eh, una expresión es un conjunto de operadores y operandos. Eso lo sabemos, ¿no? Hay algunos ejemplos. Eh, 3 más pi, ¿no? Pero ¿de dónde aparece, por ejemplo, esas mayúsculas? Vamos a seguir con el estándar. Los operadores, antes de ver esos ejemplos, miren, los operadores pueden ser aritméticos, puede ser una suma, ¿no? Una resta, una multiplicación, una división. Los operadores pueden ser lógicos, puede ser un y, un o, un no. Pueden ser relacionales, menor, mayor, menor igual. Bueno, le he puesto etcétera porque vamos a ver todos ellos después. ¿Quiénes pueden ser los operandos? Los operandos pueden ser variables, ¿no? Ya sabemos qué es eso. También pueden ser constantes, ¿sí? Pueden ser valores directamente. Valores, desde luego, asociados a un tipo de dato, ¿no? Y algo nuevo, pueden ser nombres de funciones especiales, ¿ya? Esos nombres de funciones especiales, digamos que es como un comando, por ahora, que me devuelve o que me hace alguna acción. Por ejemplo, vamos a ver en la parte superior los casos, miren, algunos ejemplos. 3 más pi, ¿se cumple? Claro, ahí tengo un valor, tengo un operador aritmético, en este caso más, ¿no? Suma, y tengo una constante. También, bueno, luego tengo otra expresión, sueldo mayor que 38. Tengo otra expresión, número más cos. Cos es un ejemplo de función especial, ¿ya? Por ejemplo, ahí nosotros lo que asumimos es que esa función me va a devolver el coseno de 30, ¿ya? Entonces ahí tampoco no hay, creo, ninguna complicación porque esas funciones especiales están establecidas, el coseno, el seno, la raíz, etcétera. Veamos el otro ejemplo que dice, miren, una expresión un poco más grande, sueldo mayor que 100 y plazo mayor que edad más extra. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos operadores lógicos, un operador lógico, el y tenemos dos operadores relacionales. Y también tenemos un operador aritmético, que es la suma. ¿Ok? Entonces significa que en una expresión yo puedo tener cualquier mezcla de operandos y operadores. ¿Por qué les digo esto? Porque a continuación vamos a ver expresiones, por ejemplo, como aritméticas, como lógicas, como relacionales, de acuerdo al operador que utilizan. Pero como vemos en estos ejemplos, puede existir una combinación de todos ellos. ¿Ya? También podemos utilizar paréntesis. Los paréntesis con el fin de tener en cuenta la prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ejecutar primero? Como les dije, es muy, bueno, igual, ¿no? A lo que nosotros hacíamos en operaciones combinadas, con la diferencia que ahora ya estamos hablando de variables, estamos hablando de constantes y nombres de funciones especiales. Ahora, ¿qué hago con una expresión? Con una expresión, bueno, me va a servir para algo, desde luego, ¿no? Para calcular algo. Entonces, la expresión, digamos que se evalúa, se calcula, se resuelve, ¿ok? Es decir, yo la opero y obtengo un valor. Por ejemplo, cuando digo 3 más pi, bueno, pi se supone que es 3.14, voy a obtener un valor. Sueldo mayor que 38, bueno, depende de lo que tenga la variable sueldo, ¿verdad? Porque si sueldo es 1000, entonces al calcularla me saldrá verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Igual todas las expresiones. Entonces, una expresión se evalúa, se calcula y se resuelve. Ahora, yo particularmente clasifico las expresiones no tomando en cuenta los operadores
Yo clasifico las expresiones tomando en cuenta el valor que obtengo al evaluarlas, ¿ya? El valor que obtengo al evaluarlas. Por ejemplo, cuando digo 3 más pi, si lo evalúo, si lo calculo, voy a obtener un valor numérico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si calculo sueldo mayor que 38? Dependiendo del sueldo, voy a obtener un valor verdadero o falso. Entonces, ahí tengo un valor lógico. Entonces, si yo evalúo, ¿ya? Particularmente lo clasifico así nada más. Lo clasifico en según el valor que obtenga, si es un valor numérico o si es un valor lógico, ¿ya? Si es que evalúo mi expresión y obtengo un valor lógico, a eso le vamos a llamar condición. Repito, si es que tengo una expresión y al ser calculada o al ser evaluada, obtengo un valor lógico, a eso le vamos a llamar condición, no se olviden. Listo. Entonces, tomando como referencia, pues, un poquito más formal ya el libro de Joyanes, ¿no? Le dice que las expresiones son combinaciones, como les dije, de constantes, variables, símbolos de operación, bueno, paréntesis, funciones especiales, lo mismo que se utiliza, pues, en la parte matemática. Desde luego, en la parte matemática aparecen algunos símbolos, por ejemplo, como la raíz cuadrada, que no pueden colocarse directamente en la computadora. Es ahí donde aparecen las funciones especiales para realizar ese cálculo, ¿ya? Ahora, Joyanes, como les decía, clasifica según el tipo de objetos que manipula, ¿no? Una expresión consta de operandos y operadores. Según sea el tipo de objetos que manipula, ¿ven? Las expresiones se clasifican en aritméticas, relacionales, lógicas y bueno, y carácter. El resultado de la expresión aritmética es del tipo numérico. El resultado de la expresión relacional y de la expresión lógica es del tipo lógico. El resultado de una expresión carácter es del tipo carácter. Bueno, si yo empiezo a decir o digo que una expresión aritmética es aquella que está formada solo por operandos y operadores aritméticos, es lógico que el resultado me va a ser un valor numérico, ¿sí? Ahora, redundando, ¿no? Lo que antes les expliqué, si yo tengo una expresión donde tengo un operador lógico, al evaluarla voy a obtener un valor verdadero o falso, que es lógico. ¿Ok? Pero como hemos mostrado en los ejemplos, yo puedo tener expresiones con la combinación de que, miren ahí, sueldo mayor que 100 y plazo mayor que edad más extra. Tengo operadores relacionales, tengo un operador lógico y tengo un operador aritmético. ¿Ya? Entonces, eh, en las operaciones aritméticas, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, una simbología que vamos a utilizar, ya ese es un estándar. Bueno, la suma, la resta. En el caso de la multiplicación, siempre utilizar asterisco, ¿ya? Asterisco. Para la división, ¿sí? Para la potencia pueden utilizar cualquiera de esos tres símbolos, una flecha arriba, dos asteriscos, ¿sí? Hay división entera, hago una división entre dos números y no me interesa el resto, ¿ya? Solo el valor entero. Y también tengo una operación mod para lo que es el resto, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna información extra, salvo la última línea donde dice, los operadores se utilizan de igual forma que en las matemáticas. Por ejemplo, cuando yo escribo en mi cuaderno A por B, generalmente pongo AB o A punto B, digámoslo así, ¿no? Pero en un algoritmo yo no lo puedo escribir así. ¿Cómo lo tendría que escribir? A asterisco P, porque ese punto no existe en lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa si yo aquí tengo una expresión aritmética que dice un cuarto por C? O sea, un cuarto punto C. Entonces, eso tampoco lo puedo escribir de esa forma. Tendría que escribirlo C entre 4. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y también con un operador que sirve, que tiene doble función, digamos, ¿no? Puede ser para el menos, por ejemplo, resta, o para hacerlo negativo a un número. Listo. Bueno, aquí en este ejemplo, nada más tomar en cuenta que desde ahora nosotros nos olvidamos del símbolo de de la multiplicación, ¿no? La X, ya no, es asterisco. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Parece tonto que estemos viendo esto, pero aunque no lo crean, nosotros ya estamos familiarizados a hacerlo de una forma y al inicio van a cometer ciertos errores. O por ejemplo, si yo aquí tengo una fracción, yo no puedo colocarlo así como está a la izquierda, ¿no? 6 rayita 4, digámoslo así. No. Entonces, tienes en una sola línea. O si tengo 3 elevado a la 7, por ejemplo. Tampoco puedo colocar así. No hay subíndices ni superíndices cuando yo programo. ¿Sí? Entonces, esos símbolos son muy importantes. Cuando nosotros hablamos de operadores,
¿no? Bueno, en este caso operadores aritméticos, el operador también me define cuál van a ser los operandos, el tipo de dato de los operandos, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, el más, ¿qué me dice la suma, el símbolo más? Me dice que mis operandos pueden ser enteros o reales, y va a dar un resultado entero o real, ¿sí? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, sumar cadenas, así como lo tengo ahí. O sea, yo no puedo poner hola más José. No, no puedo. ¿Por qué? Porque me dice que mis operandos tienen que ser del tipo entero o real. ¿Ven la importancia? La importancia entonces de los tipos de datos es fundamental porque la computadora va a poder determinar qué operaciones puede hacer con esas variables. ¿Sí? Entonces, de ese cuadro, nosotros ya redundando, podríamos ver de que a las cadenas de caracteres no se les puede aplicar el operador más, porque los operandos solo pueden ser enteros o reales. ¿Ya? Por ejemplo, la división. En la división me dice, mira, si tú vas a querer dividir un número, aunque sea 4 entre 2, ponme 4.0 entre 2.0. ¿Por qué? Porque mis tipos de operandos tienen que ser reales. Mis tipos de operandos tienen que ser reales. Si tú me vas a aplicar un módulo, resto, ¿no? Que es mod o porcentaje, ¿ya? Mod o porcentaje. Entonces me dice, tú solamente tienes que aplicarme operandos enteros, ¿ya? Entonces esa tablita tampoco es necesario que lo memoricen, pero sí hay que tenerlo presente, por favor, sobre todo cuando vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, creo que ya esa parte quedó claro, pero por si alguno todavía tiene dudas, es diferente aplicar el operador div y el operador mod, ¿no? Por si yo aplico 15 div 2, entonces lo que yo obtengo es la parte entera, ¿sí? Y si aplico 15 mod 6, lo que obtengo es el resto, ¿ok? Es muy importante también tener en cuenta esos operadores, esas cositas sí ya nosotros tenemos que tenerlo presente. Ahí hay algunos ejemplos, justo lo que les decía antes, ¿no? Si yo estoy aplicando mis operadores, ¿no? Ya es básicamente la expresión y y el resultado, ¿no? Que tendrían. Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Tienen ahí dos columnas con ejemplos. Pueden ver el módulo, por ejemplo, acá 10 mod 3. ¿Qué me está diciendo? Dame, en la penúltima columna 10 mod 3 me dice dame el resto, ¿no? Entonces, el resto de la división es 1, ¿ya? Hay reglas de prioridad y eso es fundamental. Yo no les voy a enseñar matemática porque ustedes son muy buenos en eso, pero a veces ocurre que siempre pasa, por ejemplo, dicen, a ver, suma dos variables y luego divídelas entre algo. Entonces los alumnos dicen A más B entre 3. Entonces lo que están haciendo es primero dividir, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso, hay prioridad. Si quieren, pueden utilizar los paréntesis para decir que esos tienen mayor prioridad o mayor precedencia, ¿ya? También hay que aprender eso. Bueno, ya está de más, ¿sí? El profesor nos está ofendiendo con ese ejemplo, eso lo sabemos, pero igual ahí está. He extraído todas estas imágenes del libro de Joyanes, ¿ya? Este es primero la multiplicación, bueno, igual allá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una combinación en el ejemplo 3.3 de multiplicación, de potencia, de división? ¿Cuál se hace primero? ¿Sí? Ahí está, ahí aparece la prioridad, ¿ya? Entonces sería mejor al inicio siempre utilizar paréntesis para ver qué parte se tiene que hacer primero. Eh, como dijimos, hay que tener en cuenta que no puedo directamente colocarlo así como en mi cuaderno, mi expresión, en mi computadora, ¿no? Bueno, 5.x más y es 5 asterisco. Tengo a al cuadrado más b al cuadrado es, bueno, a elevado a la 2, miren la forma, el símbolo. Y veamos la de acá, ¿no? X más y, todo entre u más w. Entonces, para evitarme complicaciones, ¿qué hago? Le pongo paréntesis. Miren paréntesis, abro paréntesis, x más y, entre, abro paréntesis, u más w entre a. Y bueno, ahí tal vez no necesito paréntesis. ¿Por qué? Porque la división tiene mayor prioridad que la suma. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Bueno,
redundando un poco, si es que yo quisiera primero que se sume antes que se multiplique, desde luego que tengo que aplicar paréntesis, ¿no? Porque tiene mayor prioridad que la multiplicación, ¿sí? Entonces, eso queda ahí como referencia. Expresiones lógicas. Las expresiones lógicas, ¿sí? Son aquellas cuyo valor es verdadero o falso. Es decir, yo evalúo esa expresión y me da verdadero o falso. Recuerden que cuando yo tenía una expresión y la evaluaba y me daba verdadero o falso, nosotros le llamábamos a eso condición. Una expresión que al ser evaluada devolvía verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, si yo voy a obtener verdadero o falso, pues es lógico que no solamente trabajaría con operadores aritméticos. Necesito sí o sí trabajar con operadores lógicos, en este caso el y, el o el no, o operadores relacionales igual, menor igual, mayor igual, diferente. ¿Ya? Eh, Ahí tenemos un ejemplo, operador relacional, pero lo que nos importa es esto. Esto también es simbología muy, muy importante. Miren, cuando ustedes coloquen menor igual o mayor igual, no lo pueden hacer como cuando lo escribían. Tienen que colocar primero, por ejemplo, menor igual, primero el menor y luego el igual. ¿Ya? Primero el menor y luego el igual. ¿Ya? En el caso del igual que, miren, pueden utilizar dos símbolos. Pueden utilizar un solo igual o dos igual. Y en el caso de distinto, ¿sí? Quiero verificar si es que A es distinto de B. Entonces ponen menor mayor o también pueden poner este signo de admiración igual. ¿Ya? El signo de admiración igual está más ligado ya a los lenguajes de programación. Entonces pueden utilizar menor, mayor. Operador relacional me va a dar un valor del tipo lógico, que puede ser verdadero o falso. Los operadores lógicos, bueno, en base a ellos, eso se construye todo. Conocemos la tabla de verdad y también podemos aplicarlo sin ningún problema. Aquí tenemos una expresión que está mezclando operadores relacionales y operadores lógicos, ¿no? Mayor, 1 mayor que 0 y 3 igual a 3, ¿no? Entonces, también creo que ya no hay necesidad ahí de hablar mucho porque 1 mayor que 0, verdadero, y 3 es igual a 3, verdadero. En un y siempre es verdadero cuando los dos son verdaderos, ¿ya? Esos ejemplos hay que verlos, eso es básicamente. También hay una prioridad, por si acaso, hay una prioridad respecto a los operadores. Eso es muy, muy importante. Esto sí es fundamental, ¿ya? Porque si recordamos en la primera diapositiva creo que fue, donde teníamos los ejemplos, nosotros ahí decíamos, sueldo mayor y entonces mezclábamos todo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una expresión donde tengo sumas, restas, y o, ¿quién tiene prioridad mayor? Como pueden ver, la prioridad mayor lo tienen los operadores aritméticos, ¿sí? Luego vienen los operadores relacionales y luego vienen los operadores lógicos, ¿ya? Entonces, ¿quién se ejecuta primero? Primero se tendrán que ejecutar, bueno, vuelvo al ejemplo que teníamos acá. Según eso, si yo quiero evaluar esta expresión que está, eh, bueno, aquí está en paréntesis, ¿no? Sueldo mayor que 100 y plazo mayor que edad más extra. Si no estuviese el paréntesis, igual tendría que evaluarse primero, ¿ya? Si no hubiese paréntesis en edad y más extra, igual primero tendría que evaluarse la suma. ¿Por qué? Porque en una expresión mayor prioridad tiene el operador aritmético, ¿no? Y luego, ¿quién vendría? Después, el relacional y por último, el lógico. Primero el aritmético, después el relacional y por último, el lógico. ¿Eso dónde está? Eso está acá, no hay que memorizarlo, ¿sí? Ahí está, primero los aritméticos, luego los relacionales y por último los lógicos, ¿no? En la parte inferior ahí hay un ejemplo. Hay que tener cuidado acá, entonces mejor trabajar con paréntesis, ¿sí? Paréntesis, porque si yo veo acá, este operador no, lo que va a hacer es trabajar con ese 4, ¿ya? Entonces va a producir un error. Ojo, acá cuando les decía por el paréntesis, porque
aquí había dicho yo los operadores lógicos, ¿no? Pero ojo, en la parte de la tabla 3.7, ¿por qué ocurre ese error? A ver, en la tabla 3.7 observamos que el que tiene mayor prioridad, el no, miren. Entonces, si yo aplico un no a un operando acá, que en este caso es el 4, me saldría error. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando yo he visto acá este, los operadores lógicos y los operadores aritméticos, creo que les mostré un cuadro, trabajan con un valor de un cierto tipo de dato. Entonces, un operador lógico pues, no puede trabajar con un entero, ¿no? Saldría error ahí. Funciones internas. Funciones internas. Las funciones internas, como les dije, para nosotros por ahora van a ser como comandos que nos van a dar un resultado. Entonces, si yo quiero obtener el valor absoluto, el arco tangente, el coseno, el logaritmo, el seno, el cuadrado de un número, ¿no? La raíz cuadrada, puedo trabajar directamente con esas funciones. También no hay que aprenderlo de memoria, solamente tenerlo presente para cuando lo necesitemos. ¿Ya? Hay ejemplos. Entonces, esas funciones internas me permiten ya representar expresiones un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo raíz cuadrada y también tengo el cuadrado, ¿no? Miren el x1, bueno, x1 es igual a menos b más raíz cuadrada de ¿quién? Bien entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis está el cuadrado de b menos 4 por a por c. Y todo eso está entre paréntesis para que se pueda dividir entre 2 por a. ¿Ya? Es muy, muy importante esa parte. Listo. Entonces, como les dije, aquí básicamente si resumimos todo esto es que, uno, tengo que tener en consideración para colocar expresiones en mi computadora que algunos símbolos ya no los voy a utilizar. Dos, tengo que ver la prioridad de mis operadores. Tres, una expresión se puede calcular, una expresión se puede evaluar, se puede resolver. Entonces, en ese sentido, yo voy a obtener un valor. Al evaluarla, al calcularla, voy a obtener un valor. Y ese valor, si es del tipo lógico, yo diré que esa expresión es una condición. Solo me va a poder devolver verdadero o falso. ¿Ya? Ahora, una operación muy importante, y ahora que tenemos la variable, es la asignación. ¿Por qué les he enseñado expresiones? Porque si yo veo la asignación, el formato de la asignación es el nombre de la variable a la izquierda, el nombre de la variable a la izquierda, y a la derecha la expresión. Pero ya en un video anterior habíamos hablado de que en una variable yo puedo almacenar, ¿no? En una variable yo puedo guardar, en una variable yo puedo cargar. ¿Qué almaceno? ¿Qué guardo? ¿Qué cargo? ¿Una expresión? No, en una variable yo no cargo una expresión. En una variable yo guardo, almaceno un valor. Pero entonces, ¿por qué esta expresión a la derecha? Porque la expresión debe calcularse. Y una vez que se calcula la expresión y se obtiene su valor, ese valor se guarda en la variable. El símbolo para decir que estoy guardando, que estoy asignando, es una flechita. ¿Ya? Siempre a la izquierda, ¿dónde voy a guardar? O sea, siempre va a ir ahí una variable y a la derecha puede ir una expresión. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice C, bueno, lo leo primero así, C flechita A más 3. Si usted dice a C, a la flechita le asigno, ¿ya? Asignación. Entonces, si a C, ¿a qué le asigno a C? Entonces, si alguien le dice a C le asigno A más 3, eso está mal. Porque lo que usted guarda en C es el valor que obtiene al evaluar A más 3. Entonces, lo correcto sería a C le asigno el valor que obtengo al calcular, al evaluar A más 3. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la operación de asignación. Entonces, una variable solamente va a cambiar su valor cuando nosotros le demos, pues, le carguemos. ¿Ok? Bueno, acá en el primero dice, a H se le asigna el valor de 8. Sí, se le puede asignar directamente un valor. A se le asigna ¿qué? ¿Se le asigna la variable B o se le asigna el valor de la variable B? Porque una variable es una caja. Se le asigna el valor, ¿verdad? Recuerden, solo hablamos que a una variable se le asigna un valor. En el tiempo sí ya van a leerlo así, ¿no? Se le asigna B, pero recién estamos iniciando, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Es muy importante saber qué es el valor, sobre todo cuando tenemos varias asignaciones en nuestro programa. Un dato muy importante, la asignación es un proceso destructivo. ¿Qué significa eso?
Si yo tengo una variable, por ejemplo, ahorita en esta primera línea dice a B le asigno 45, ¿sí? Entonces B va a tener 45. Si luego digo a B le asigno 10, algunos dicen, entonces B va a tener 55. ¿Por qué? Es que tenía 45 y le estás dando 10. No, no es así. Se chanca, se sobrescribe, se destruye el valor y B tendría 10. ¿Ya? Entonces, la variable, el proceso de asignación es destructivo. Es decir, lo que tenía antes se pierde. ¿Ya? Se pierde. Entonces, básicamente eso es lo que hoy día necesitábamos ver. Eh, la expresión ya no voy a entrar en detalles porque aquí acabamos también de explicar varias cosas. Lo único que sí faltaría decirles es que si a la izquierda tengo una variable y a la derecha tengo una expresión, yo tengo que tener en cuenta el valor que obtengo. ¿Por qué? Porque si la expresión al ser evaluada me da un entero y mi variable, por ejemplo, c, digamos a más 3, me das ahí un valor entero, ¿no? Es lógico que me vas a dar un número. Si a, bueno, a fuera un entero, ¿no? Entonces, imaginando que a es entero más 3, el valor que obtengo va a ser entero. La variable c, ¿de qué tipo tiene que ser? Tiene que ser entero. No puede ser, no puede ser real, no puede ser lógico. Entonces, eso sí hay que tenerlo en consideración. Por eso es que me preocupé bastante en que entiendan el concepto de variable, que vean el tipo de dato, ¿no? Y que se le asigne un valor. Entonces, la expresión también está asociada, pues, en este caso en la asignación, a qué valor, de qué tipo vas a dar y a la variable a la cual le vas a asignar. Listo, señores. A ver si tuvieran alguna pregunta, a realizarla y si no, vamos a resolver algunos ejercicios.